Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares, les saluda el pastor César Madlengoitia en el poderoso nombre de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, quien es el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Deseamos muy especialmente que el Todopoderoso les bendiga con toda bendición espiritual ahora y siempre a todos y cada uno de los que hoy ha tenido la paciencia de estar listo y presto. El día de hoy, martes 18 de agosto del 2020, continuamos con la serie denominada Grandes Oraciones en las Escrituras. A través de estos estudios aprenderemos cómo estos hombres de Dios, vuelvo y repito, hombres de Dios, lograron tener éxito y grandes resultados en sus peticiones, rogativas y oraciones. Pregunto ahora, y la pregunta es para ti, tú que estás ahí, no sé si sentado, parado, echado frente a esta pantalla. ¿Cuántos de ustedes ya entraron en la escuela de la oración? ¿Cuántos ya han aprendido a orar? Porque la verdad de verdades es que a orar se aprende. Y en lo personal es de sumo gozo cuando llegamos a saber que ya hay más de uno que ha entrado en la escuela de la oración y ha obtenido grandes y excelentes resultados. Pienso que esto es una gran noticia. Asimismo, cabe recordar que todo verdadero discípulo del Maestro y Señor Jesucristo tiene dos herramientas. Puede hacer uso de dos poderosas herramientas: la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. ¿Qué significa esto? Que si usted hace de la lectura de la palabra de Dios y de la oración permanente un estilo de vida, estoy seguro que todo lo que le pida al Padre Celestial, Él está en la posición de concederlo. Y bien, antes de dar lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora, por este tiempo y esta oportunidad que nos concedes de una vez más estar frente a mis hermanos, amigos y familiares. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús te ruego que bajo el espíritu de sabiduría y de revelación puedas en esta hora llenar el corazón de cada uno de mis hermanos con la palabra poderosa que impartiremos en este momento. Oramos sabiendo y creyendo que una palabra de ciencia y conocimiento se revelará e internalizará en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, demos una breve lectura rápida nada más en Daniel. Y por supuestamente que el título para hoy es La oración de Daniel. Dicho sea de paso, el nombre de Daniel significa justicia de Dios o Dios hace justicia. Daniel, el capítulo 10, dice: visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Aleluya. Palabra verdadera y el conflicto grande. Muchas veces tú y yo nos encontramos en tremendos conflictos, pero Dios está en la posición de solucionar cada problema o conflicto que tú tengas. Entonces dice: pero él, o sea Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, es decir, 21 días. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino,
y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ahora escucha el versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, que puede decir César o cualquier otro nombre. Escucha ahora. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Siempre he dicho, tú tienes el poder de hacer mover a tu favor el cielo y todo lo que tiene Dios a favor tuyo en esta tierra. Y entonces dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El diablo y toda herramienta del diablo se va a oponer a todo propósito que tú tengas en las cosas que Dios ha determinado que tú hagas en esta tierra. Dice así, y se opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 14. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Atento, vuelve a leer esta palabra en casa. Entre los hechos relatados en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel pasan bastantes años. Y en principio no es fácil ver una clara conexión entre ambos capítulos. Parece que de hecho comienza aquí una nueva sección donde la atención se va a enfocar principalmente en el futuro del pueblo de Israel. Todo comienza cuando Daniel considera una profecía de Jeremías referente a la duración de las desolaciones de Jerusalén, y encuentra que habrían de terminar en 70 años. Dios es muy claro en sus tiempos. El profeta se da cuenta que el periodo concerniente a la terminación de la cautividad de Israel estaba a punto de concluir. Pero el profeta sabe bien que el pueblo nunca podría acceder a las bendiciones divinas si previamente no tiene un lugar, un verdadero arrepentimiento. Y por eso, hablando en nombre del resto fiel de la nación judía, él, Daniel, ora a Dios pidiendo perdón por los pecados que les habían llevado a la triste condición en la cual ellos se encontraban y estaban viviendo. Aquí cabe recordar 3 asuntos. Número 1, que la nación de Israel había sido llevada en cautiverio a Babilonia por causa de su reiterada desobediencia. Muchas veces tu desobediencia te va a llevar a vivir miseria, pobreza y escasez. 2. Daniel no justifica ninguno de todos los pecados de su pueblo, sino que muy por el contrario los confiesa con toda claridad, pidiendo perdón por ellos. Daniel sabía que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios. Y aquí la clave.
Arrepentimiento, confesión y alejamiento del pecado te permite disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. 3. Finalmente, Daniel suplica por la restauración de Jerusalén y el santuario. Ahora bien, atento, Dios en su infinita gracia, poder y misericordia va a moverse de una forma tan especial que en este momento vamos a tratar y a ver unas consideraciones acerca de la oración de Daniel. Si la oración de Abraham que vimos la vez anterior era una oración que tenía que ver con una intercesión eficaz, es decir, a favor de Sodoma, ahora Daniel nos enseña el poder de la oración en la confesión por los pecados de la nación, de una ciudad o de una familia. Él habla muy claramente acerca de todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel en el capítulo 9, versículos seguidos. Daniel era un hombre de oración y en muchos momentos del libro de Daniel, capítulos anteriores, podemos ver, por ejemplo, cuando Nabucodonosor dio la orden de ejecutarle a él y a sus amigos, junto con los sabios de Babilonia, porque no habían podido revelar el sueño del rey. Lo primero que Daniel hizo fue convocar a una reunión de oración con sus compañeros de cautiverio. Sin embargo, el tema de su oración en esta ocasión no parece ser muy habitual en los creyentes. Como vemos, su plegaria tiene que ver con el reconocimiento del pecado nacional de Israel y una petición del perdón divino basado en la misericordia y el favor de Dios para con cada uno de nosotros. Al considerar la oración de Daniel, nos damos cuenta de que él ora con gran solicitud, sintiendo una profunda carga en su corazón, incluso en su identificación con el pueblo de Israel. Él mismo llega a incluirse como otro más de los responsables y o culpables. Pero esto no le importaba porque su única preocupación e inquietud era la triste condición espiritual y social en la que se encontraba sumida la nación judía. Entonces, veamos algunos aspectos que tiene que ver la oración de Daniel. Punto número 1. La oración de Daniel fue persistente. Como ya hemos señalado en este momento, Daniel llevaba como cautivo en Babilonia cerca de 70 años, pero él no había perdido la esperanza de que Dios interviniera a favor de su pueblo Israel para restaurarlo. Y viendo que el periodo de 70 años que Jeremías había anunciado para su consumación se estaba completando, es decir, ya había llegado el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Daniel entonces intensificó sus oraciones y él dice de esta manera: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, escucha ahí, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Era la forma como el israelita, el judío, se mostraba delante de Dios. Notemos que fueron las promesas de Dios que Daniel encontró en su palabra las que estimularon su vida de oración. Recordemos la exhortación que el mismo Jeremías había hecho en cuanto al fin del periodo de 70 años de cautiverio. En Jeremías 29:12 dice de esta manera, escucha bien: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Palabra y promesa de Dios. Esta es la combinación perfecta cuando se encuentran la confesión del pecado, el pecador arrepentido frente a la promesa de salvación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad revelada de Dios, es cuando recibiremos la respuesta esperada. De otro modo, las probabilidades o las posibilidades se reducen. Por lo tanto, la primera cosa que notamos es que Daniel se entregó de manera firme y sosegada
constante y persistente a la oración, como tú también lo debes de hacer, más aún en estos tiempos de pandemia. 2. La oración de Daniel fue una de humillación de su corazón ante Dios. Escuche bien, amigo, familiar, hermano en Cristo, tú que conoces esta palabra más que cualquier otra persona. Nadie va a tener éxito en su vida de oración si primero no se humilla. Daniel manifestaba esto cuando oraba. Él dijo así: en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Por supuesto, no hacía ninguna de estas cosas con el fin de impresionar a Dios. Tú no vas a impresionar a Dios. Pero lo hacía con el fin de poder conseguir resultados en su petición, rogativa u oración. El ayunar o vestirse de cilicio y ceniza eran señales de duelo o arrepentimiento, y en esta ocasión eran realmente muy apropiadas porque Daniel estaba pidiendo perdón a Dios por los pecados, no de él, sino del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel, para que Dios restaurara la nación de Israel. Recordemos que cuando en Israel se celebraba el Día de las Expiaciones, única ocasión en el año en la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, era para presentar una ofrenda por los pecados del pueblo. Antes de eso, el pueblo debía prepararse adecuadamente, es decir, afligiendo sus almas de acuerdo a Levítico 16, 29 al 31. Y notamos aquí que era de ese mismo espíritu en el que estaba Daniel cuando hacía su oración. Entonces, es importante que enfaticemos que Daniel hacía todo esto para exteriorizar el profundo dolor y humildad que sentía en su interior cuando oraba frente a Dios. Y decimos esto porque en muchas ocasiones la persona, tú o yo, ayunamos o nos humillamos de algún modo u otro y pensamos que haciendo esto logramos mérito de parte de Dios, y no es así. El asunto es que tú tienes que llevar una vida recta y correcta de intimidad, comunión con Dios, y entonces Él se moverá a tu favor. Entonces vemos que la oración de Daniel surgía de un corazón humillado que buscaba en todo momento la bendición de Dios, no solo para él, sino especial y específicamente para el pueblo de Israel. Y en esta lucha espiritual dedicaba todos sus esfuerzos, olvidando otras cosas legítimas que de pronto podía ser la comida, para lograr el propósito de su oración. Punto número 3. Confianza. La oración de Daniel tenía confianza en el carácter de Dios y en su pacto, es decir, en sus promesas. Notemos también que Daniel no comienza su oración presentando su lista de peticiones como normalmente lo hacemos nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, venimos con una planilla de peticiones. Padre, necesito pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el cable, pagar el auto, la letra de la casa, etcétera, etcétera. Y yo, si fuese a Dios, te diría, pero ¿quién te metió en ese lío? ¿No te metiste tú? Pero bueno, eso es yo como humano, ¿no? Entonces, mire, Daniel en cambio empieza exaltando a Dios. Y él dice así: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto está revelando que su principal interés no estaba en sus propias necesidades, sino en la glorificación de Dios. Es decir, que Dios tiene que ver tu condición de corazón, y especialmente el mundo, la gente no cristiana incluso, tiene que ver que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, por tus frutos. Ya el Maestro y Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No te olvides de esa palabra. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo dijo: el cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en primer lugar, Daniel reconoce que la grandeza de Dios produce en él un sentimiento de pavor y reverencia. Sabe que no puede acercarse a él de cualquier manera. Él sabe que tiene que acercarse de la manera correcta a Dios. Luego expresa la fidelidad de Dios. Daniel observa que Dios es fiel a sus promesas, sabe guardar el pacto. Daniel confía en que aunque el pueblo no había guardado el pacto, sin embargo, él sabe que Dios seguiría siendo fiel a todo lo que había establecido en ese pacto si había arrepentimiento en cada integrante de la nación de Israel. Y no se olvida tampoco de su misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Como más adelante dirá, no está haciendo su petición porque confía en sus propios méritos, sino únicamente en el carácter misericordioso de nuestro todopoderoso Dios. Cuarta característica de la oración de Daniel. Daniel oró pidiendo perdón por los pecados, no propios, sino de la nación. Con mucha frecuencia, cada uno de nosotros intentamos, escuche bien, justificar nuestros pecados haciendo responsable a otras personas. Hay gente que peca y sigue llevando una vida que no agrada a Dios, pero siempre anda buscando justificación en el papá, en la mamá, en los hermanos. Es decir, todos son responsables de la vida que está llevando y eso no es así. Daniel hace todo lo contrario. Si bien él no había tenido ninguna participación en los pecados de Israel, pero él se hace parte de los pecados del pueblo. Entonces, aunque él sabe que Dios está pronto a castigar, también sabe que Dios es misericordioso. Daniel se incluye a sí mismo entre los culpables y aprendió a pedir perdón como tú lo tienes que hacer. Al hacer esta confesión estaba reconociendo que Dios había sido justo al castigar al pueblo con el cautiverio en Babilonia. Esto era lo que Moisés había anunciado que Dios haría si el pueblo era desobediente al pacto que había establecido. Eso ya estaba escrito en donde Deuteronomio capítulo 28 versículos 45 al 57 y el versículo 64 de Deuteronomio capítulo 28. Por otro lado, Daniel sabía también que la única forma en la que Dios levantaría su disciplina sobre ellos a fin de que volvieran a disfrutar de sus bendiciones sería por medio del arrepentimiento, de un real y verdadero y genuino arrepentimiento. Por esa razón Daniel reconoce con vergüenza los pecados del pueblo delante de su Dios. Y él dice así: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. En la coyuntura en la que se encontraba, Daniel percibía que los 70 años en los que había sido fijado el castigo estaban próximos a terminar. De allí que hay una frase muy común y tú lo has escuchado: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Todo tiene una fecha de vencimiento. Esta situación era muy peligrosa porque si regresaban a la tierra prometida sin haberse arrepentido de corazón, sería cuestión de tiempo que nuevamente Dios vuelva a juzgarlo y a castigar al pueblo, a este pueblo rebelde. Es una equivocación pensar que el tiempo lo cura todo. Hay gente que dice el tiempo lo cura todo. No, en este caso, en el tema espiritual, es el arrepentimiento y el cambio de vida. La única forma de evitar la maldición de Dios es un genuino arrepentimiento. Podemos darnos cuenta también que Daniel fue muy específico en su confesión. Él dijo así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Llamaba a cada cosa por su nombre. Su actitud no tenía nada que ver con la de aquellos
y de algunos, por no decir muchos, que intentan camuflar sus pecados con frases bonitas, como diciendo, fue una mentira piadosa. No, señor, mentira es mentira. O se justifican en la ignorancia, es que yo no sabía, y no se trata de eso. Por supuestamente que Daniel no hizo nada de eso. Por el contrario, una y otra vez admitió su culpabilidad, la culpabilidad del pueblo sin excusas. Otro detalle interesante, ¿cuál es? Atento aquí. Es que Daniel hace de lo que es un pecado. Dice así, él hace una clara definición de lo que es el pecado. Dice así, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a su voz para andar en sus leyes. Entonces Daniel reconoce todo ello y por eso es que su oración tiene el éxito que tuvo. Por todo esto, cuando finalmente llegó el juicio, no había duda de que Dios actuó con justicia, porque él dice así, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. No te olvides, Daniel significa Dios es justicia o la justicia de Dios. Muy bien, antes de todo esto, antes que todo esto ocurriera, los profetas ya habían hablado de lo que ocurriría al pueblo por falta de obediencia a Dios. Ahora terminemos viendo cuál fue la petición de Daniel. Daniel se dispone ahora a hacer una petición específica. Entonces, él se concentró en hacer una petición muy clara. Daniel ya había reconocido el pecado del pueblo y había hecho confesión de ellos, pero ¿por qué razón querría Dios restaurarlos a su tierra? Y aquí empieza su argumentación. Finalmente veamos tres aspectos. Número 1, Daniel pide a Dios que lo restaure para que su nombre sea engrandecido. ¿Qué significa esto? Tú eres responsable de que la gente hable bien de tu padre, o hable mal, perdón, de tu padre. Y me refiero a Dios. Y también a lo humano, tú, hijo o hija, eres responsable de que la gente hable mal o bien de tu padre que te engendró un día. 2, Daniel pide a Dios que restaure por su justicia al pueblo de Israel. No hay duda de que Daniel no confiaba en la justicia del pueblo, sino en la de Dios. Por eso él ora, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de esta nación o contra la nación de Jerusalén. Punto número 3. Daniel pide a Dios que restaure al pueblo por amor del nombre de Dios. Una y otra vez quedaba claro que Daniel no veía ningún mérito en el pueblo que pudiera librarles del castigo. Así que lo único que puede hacer es rogar a Dios para que actuara por amor de su propio nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. Entonces, finalmente, en ti queda convertirte en un verdadero y real intercesor por tu familia, por tu ciudad y por tu nación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, poderoso Dios, por este tiempo y esta oportunidad. Nos enseñas a través de Daniel a ser reales, verdaderos y genuinos intercesores a favor de nuestra familia, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el presidente de la República, por los ministros, Padre Celestial, por toda la gente que tiene autoridad, Padre Celestial, para que tú tomes control, Dios mío, de esta nación, de Perú. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús oramos por esta persona que está allí en su lecho de dolor. Padre, en el nombre de Jesús, una palabra de sanidad para restaurarlo y sacarlo de esa posición de enfermedad. Padre, gracias. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Maestro Jesucristo. Y como siempre le digo, éxitos y bendiciones
Hasta la próxima.